El viejo mundo del bipartidismo se muere, agoniza, está en cuidados intensivos. El nuevo mundo del sistema político tarda en amanecer o tarda en aparecer. En ese claroscuro es cuando surgen los monstruos, los traidores, los cobardes y los que quieren hacer volver las cosas hacia donde estaban antes. Y menciono esto porque estamos en una coyuntura en la cual hay un enfrentamiento vertical, frontal, entre el viejo sistema político de hacer las cosas y lo que se pretende sea el nuevo sistema político para construir un nuevo país. Estamos iniciando el mes de noviembre, se acerca de forma acelerada la vacación de diciembre y ese es un momento muy especial para los salvadoreños porque ofrece la oportunidad de juntar a las familias. Nuestros compatriotas, sobre todo en los Estados Unidos, en todo el mundo, digámoslo mejor, esperan con ansias todo el año este periodo porque les permite juntarse de nuevo con su familia, les permite refrendar el amor que sienten por ellos, les permite refrendar el compromiso con un nuevo país. Entonces, un saludo a todos los salvadoreños en los Estados Unidos, Australia, Suecia, Italia, México, en todas partes del mundo. Un saludo y decirles que, al igual que ellos, estamos esperando con ansias que se llegue ese periodo festivo para poder reunirnos de nuevo y contar las anécdotas que tenemos, tanto de aquí como de allá. ¿De qué vamos a hablar ahora? Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Evidentemente lo que interesa es hacer un análisis de la coyuntura para poder establecer hacia dónde se está moviendo el país. En este caso vamos a decir, como premisa del análisis de coyuntura, vamos a decir que el presidente Nayib Bukele se mueve entre dos ríos caudalosos. Un río caudaloso frío y un río caudaloso caliente. Esos dos ríos caudalosos esperamos nosotros que converjan en el mar, porque ese mar sería el mar de la esperanza, el mar de la ilusión que tiene el pueblo de ver que su país es algo mejor, de ver que su país es una sociedad justa y que es una sociedad que permite el desarrollo integral de todas las personas. Entonces estamos en dos corrientes, o el presidente Nayib Bukele está moviéndose en dos ríos caudalosos. El río frío, decíamos, y el río de la corriente caliente. En el caso del río de la corriente fría o del agua fría, vamos a decir que aquí vamos a ubicar la política exterior. Ciertamente todos los presidentes de los distintos regímenes políticos que existen en el mundo son los encargados de definir la política exterior que van a llevar a cabo. En este caso, la política exterior se convierte o es parte del río frío o la corriente fría de la política de transición, porque cuando hablamos de política exterior estamos hablando de movimientos que son calculados. Es decir, abrir o cerrar relaciones diplomáticas con cualquier país evidentemente es una cuestión de cálculo, es una cuestión de cálculo político. Hay que considerar en este caso que ese cálculo político debe tener como referente fundamental los intereses de la población. En el caso de El Salvador estamos hablando de dos poblaciones, ¿no? Prácticamente El Salvador es dos países al mismo tiempo. Los más de 6 millones que vivimos acá y los más de 3 millones que viven en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces la política fría o la corriente fría de la política del presidente Nayib Bukele tiene que ver con la política exterior, tiene que ver con el tipo de relaciones diplomáticas que va a establecer o que va a cerrar. Y decíamos, por el otro lado tenemos la corriente caliente o el río caudaloso de aguas calientes, que es el otro mundo de la política del presidente Nayib Bukele. ¿Qué es lo que está en ese río caliente? Ahí está todo el proceso de correlación de fuerzas internas. Es decir, si estamos hablando de que el bipartidismo agoniza o que el bipartidismo está en cuidados intensivos,
Hay que tener claro que no ha muerto. Y hay que tener claro que en este país se ha visto muertos botando basura. Y en el caso muy particular de El Salvador, en los procesos electorales anteriores, incluso vimos muertos votando el día de las elecciones, ¿no? Entonces, esa corriente caliente en la cual se mueve el presidente Nayib Bukele tiene que ver precisamente con ese proceso de acumulación de fuerzas que va a permitir que la correlación interna sea favorable o sea desfavorable. Pero ese es un río caliente también porque tiene que ver con otro tipo de decisiones, tiene que ver con otro tipo de políticas públicas. Por ejemplo, está pendiente el problema de las pensiones en este país. Yo creo que lo más sano, y esta es una valoración así como muy académica, lo más sano sería que en El Salvador se volviera al sistema nacionalizado de pensiones. Es inconcebible que los trabajadores salvadoreños, después de estar atados a sus lugares 30, 35, 40 años, se pensionen o se jubilen al final con unos montos realmente patéticos, realmente perversos. Entonces, esa problemática de las pensiones forma parte de la corriente caliente. Pero también ahí podemos agregar el problema del salario mínimo. Ningún salario debería ser mínimo, por cierto. Debemos agregar el problema de el incremento sustancial en la inversión social. Estamos hablando acá del incremento en la educación y la salud. ¿Por qué es importante eso? Porque eso va a permitir formar los ciudadanos que van a ser capaces de construir una nueva lógica política, pero basados en una cultura democrática y no en una cultura de súbdito como hasta ahora. Entonces, esas dos corrientes en las cuales se mueve el presidente Nayib Bukele al final tratan de establecer lo que yo llamo el código esperanza. Es decir, algunos movimientos políticos llevados a cabo por el gobierno pueden parecernos extraños, podemos estar de acuerdo o no con ello, pero en todo caso la población salvadoreña todavía tiene esperanza. Y la esperanza va a fructificar en la medida en que la corriente fría y la corriente caliente desemboquen en el mismo mar, es decir, en el mar de la construcción de un país distinto. En los últimos días se ha discutido mucho esa problemática que se generó con el gobierno de Venezuela. Bueno, de hecho, el presidente Nayib Bukele le dio 48 horas a la delegación diplomática de Venezuela para que abandonara el país. El presidente Nicolás Maduro hizo lo mismo. Y acá lo que hay que tener claro es que cuando se hace un movimiento en política, es como hacer un movimiento en ajedrez. Todos los movimientos tienen consecuencias. Todos los movimientos pueden establecer avances y amenazas, pero también todos los movimientos pueden dejar flancos un poco desabrigados o flancos desamparados. En este caso, cuando estamos hablando de la ruptura, bueno, que todavía no se ha llegado a esa parte, ¿no? Pero que estamos hablando de la posible ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, hay que tener claro una cosa, y me imagino que en el caso de los venezolanos también lo tienen claro, ¿no? Una cosa son los gobiernos y otra cosa son las poblaciones. Los distintos gobiernos en ese timbrado internacional van estableciendo movimientos de relaciones o no relaciones con los distintos países después de hacer un cálculo político de qué es lo que les conviene más. El punto acá es qué es lo que le conviene más a un país, ¿no? Ese sería el punto. Ahora, lo otro, evidentemente, esta tensión que se ha generado en los últimos días con Venezuela podría significar algún tipo de rédito político para el FMLN como para Arena, ¿no? En el caso del FMLN, obviamente va a tratar de aprovechar esta tensión para tratar de llamar de nuevo a todos los militantes de su partido que, decepcionados del accionar de la dirigencia, se pasaron a nuevas ideas o votaron en contra del FMLN. Entonces, esta coyuntura podría generar algún tipo de expectativas de parte del partido FMLN para llamar de nuevo
a la militancia que se le ha ido, ¿no? En el caso de la política y sobre todo en el caso de la política exterior, los movimientos suman y restan al mismo tiempo. Es difícil encontrar un movimiento político que solo sume. Siempre estamos hablando de sumar y restar. La habilidad en este caso de los estadistas es siempre sumar más de lo que se va a restar, ¿no? Entonces, esta tensión, como digo, bien pudiera ser aprovechada por los partidos que forman parte de lo que hemos llamado el régimen que muere del bipartidismo, para tratar de oxigenarse un poco y tratar de ir recomponiendo su militancia de cara a las elecciones de 2021. Si estamos diciendo que ese bipartidismo agoniza, obvio que el nuevo régimen político o la nueva forma de hacer política en El Salvador debería empezar a construirse de forma institucional con las elecciones de 2021. Para llegar a eso, para llegar a transformar esa lógica política, evidentemente hay que hacer un trabajo de acumulación de fuerzas que permita que la correlación política sea favorable de cara a cambiar esa lógica que hasta el momento ha sido una lógica perversa. Ahora, en la parte que, bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo, bien pudo haber sido cuestión de algún movimiento político de parte del presidente Nayib Bukele, pero otra cosa es reconocer como presidente a Guaidó. Y acá no solo por el hecho de que Guaidó ni siquiera se ha sometido a ningún tipo de proceso electoral que le permita autonombrarse como presidente interino, sino por otra cosa más importante. Guaidó ha demostrado en todos estos meses que no posee ningún tipo de liderazgo. Si la efervescencia política en Venezuela ha estado de esa forma, un líder carismático o un líder histórico ya hubiera aprovechado de mejor forma ese caudal de descontento que existe. Pero lo que estamos viendo es un Guaidó o un político venezolano que no tiene carisma, que no tiene respaldo institucional, y en este caso, cuando el presidente Nayib Bukele lo reconoce como presidente interino de Venezuela, realmente creo que es una jugada que no debió haber dado o que no debió haber hecho. En primer lugar, porque el liderazgo del presidente Nayib Bukele es un liderazgo carismático que está sustentado en una amplia mayoría de la población, no solo al interior del país, sino que fuera del país. Entonces, en este caso es un favor demasiado grande que Nayib Bukele le hace a Guaidó al reconocerlo como presidente interino. Como digo, esa es una apreciación de cara a comparar los tipos de liderazgo, de cara a comparar los movimientos de ajedrez que se hacen en política exterior, y considero, como digo, es una consideración muy particular que en este caso reconocer a Guaidó es darle un tipo de protagonismo que realmente no tiene. Bueno, es más, el protagonismo lo ha ido perdiendo. Uno escucha los discursos o los alegatos que hace Guaidó cuando ha estado presente en distintas manifestaciones en Venezuela y realmente no vemos que tenga un liderazgo que sea lo suficientemente fuerte y lo suficientemente carismático como para que en un momento determinado él fuera la cabeza principal del gobierno de Venezuela. En todo caso, ese proceso de correlación o esa crisis al interior de Venezuela deben resolverla los venezolanos. Y para evitar caer en el juego o caer en las presiones que nos puedan hacer, yo creo que una buena estrategia para delimitar la política exterior es tener como un referente principal el respeto a los derechos humanos. Es decir, nosotros como país, o al menos como población que ama la democracia, como población que ha sufrido múltiples masacres y represiones en las décadas anteriores, deberíamos tener como un referente principal de la política exterior el respeto a los derechos humanos. Y acá habría que denunciar la forma en cómo el gobierno, por ejemplo, el gobierno o el presidente Piñera en Chile, ha estado reprimiendo a la oposición. Entonces, si nosotros tomamos como referente de la política exterior
el respeto a los derechos humanos. Yo creo que cualquier movimiento político que nosotros hiciéramos en ese mundo sería un movimiento político que sumara más de lo que restara. Bien, quiero tocar este otro tema porque me parece una cuestión vergonzosa para nuestro país. En 1858, los mismos políticos de este país afirmaron que la Corte Suprema de Justicia era un club tenebroso. La resolución de la Cámara Primero de lo Penal en el caso de la acusación en contra del magistrado Escalante nos está demostrando que sigue siendo un club tenebroso. Estamos hablando en este caso de una, para decirlo con las palabras o con la jerga que usan los abogados, ¿no? Estamos hablando de una hermenéutica perversa. Acá incluso el hecho de cómo sucedieron los hechos, cómo sucedió esa agresión o hasta dónde fue o no agresión, el punto es que lo principal, lo fundamental, lo patético en este momento es la forma en cómo esa Cámara Primero de lo Penal calificó el hecho. Entonces, independientemente de que resultara culpable o no el acusado en este caso, lo que sienta un precedente nefasto en este país es la interpretación que la Cámara Primero de lo Penal le da al hecho. Es decir, al decir que no es un delito, sino que es una falta, ese es un acto del todo vergonzoso en este país. ¿Cómo puede ser posible? Y por eso traje acá aquí hay un libro de ciencia ficción que se llama Constitución de la República de El Salvador. Y por acá hay un artículo donde dice que el Estado va a garantizar la seguridad física y moral de los menores. Obviamente, esa interpretación que se hace de los tocamientos, así como lo interpreta o como lo interpretó la Cámara Primero de lo Penal, pone el riesgo a la niñez salvadoreña. Y ese es un riesgo y esa es una señal muy peligrosa para el régimen jurídico en este país. ¿Qué es lo que se está haciendo con eso? Se está sustentando por otras vías la impunidad. Como digo, en este caso ni siquiera ya el problema fundamental es si el magistrado Escalante es culpable o no. Eso pasó a un segundo plano después de la interpretación que hace la Cámara Primero de lo Penal. ¿Por qué? Porque esa interpretación va a cobijar otros actos que pueden ser llevados a cabo en contra de la niñez salvadoreña. En estos momentos, como digo, en ese juego, en ese proceso que se está dando con corrientes frías y calientes de la política para establecer o construir un nuevo país, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Porque definitivamente en este país no se va a poder construir una lógica diferente si tenemos interpretaciones de la ley de esa naturaleza, si tenemos un fomento de la impunidad de esa naturaleza. La Corte Suprema de Justicia, me parece que después de valorar esa interpretación hecha, sigue siendo un club tenebroso. Y tan tenebroso que escuché en estos días a uno de los magistrados quejándose de que el presupuesto que les habían asignado era muy poco. Definitivamente, interpretaciones de esa naturaleza, más que pensar en aumentar el presupuesto, deberíamos de pensar en reducir sensiblemente ese presupuesto. Esta coyuntura, que puede ser una coyuntura conflictiva, bueno, de hecho está siendo una coyuntura conflictiva, de sumas y restas, de movimientos de ajedrez político en el cual se suma y se resta. Yo creo que hay que aprovecharlo. El presidente Nayib Bukele debería establecer lo que yo llamo una pausa política. ¿Y qué significa eso de una pausa política? Sentarse, abstraerse por un momento de la gestión operativa del gobierno
al menos un par de días, y hacer una valoración de lo que se está haciendo en términos políticos, económicos y sociales, y sobre todo en términos de acumulación de fuerza y correlación de fuerzas. Cualquier movimiento que se haga va a sumar y restar. El punto es que necesitamos sumar para poder construir algo distinto. Estamos en este momento en un enfrentamiento entre cómo reformar o cómo reconstruir algo de otra forma. De nuevo, un saludo a todos los salvadoreños que nos miran en todas partes del mundo.